En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción, alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación en tu providencia paternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos, hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no estarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducidos por el pecado, endurezca su corazón, pues sí nos ha sido dado el participar de Cristo, es a condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante 40 años sentí hastío de esta generación. Entonces dije, este es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entrarían en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme.
Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me imagino que ustedes en algún momento de la vida, o tal vez ustedes mismos, están pasando por esta misma situación, donde llega un momento en el cual ustedes dudan de Dios, hasta el punto tal vez de llegar de no creer en Él. Yo conozco gente que ha perdido la fe, que no cree en Dios. Y de esto nos habla la primera lectura en el día de hoy. Dice la Escritura: procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy. Entonces, cuando la Escritura nos dice esto y yo encuentro gente que pierde la fe, entonces la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿por qué la gente pierde la fe? Porque hay gente que llega al momento, a la situación de no creer en Dios. Obviamente que hay algo muy importante que está sucediendo en el mundo en el día de hoy, que también sucedía en el momento y en la vida de Jesús. También eso ha sucedido toda la vida. No solamente hoy tenemos personas que dudan o que no creen en Dios. En el momento en que Jesús apareció hace 2000 años, Él se enfrentó con personas que no creían en Dios. Por varias circunstancias y por varios factores. Primero, porque vivimos en un mundo que es autosuficiente, donde todo mundo lo tiene todo. Eso está pasando en los países europeos. Cuando uno va a Europa, las iglesias están vacías, son templos hermosos, pero hay una crisis de fe impresionante en Europa porque la gente no cree en Dios. Porque lo material supuestamente ha llenado la parte espiritual. Entonces, cuando en una sociedad como en la que vivimos supuestamente en un país de primer mundo, donde encontramos y tenemos de todo, las posibilidades de tener cosas, tener carro, tener trabajo, tener alimento, tener las necesidades y tal vez cosas extras, eso me hace confiar más en eso y en mí mismo que en Dios. Y esto se contrapone al Evangelio en el día de hoy. ¿Qué encontramos en el Evangelio de San Marcos? Completamente lo opuesto. ¿Y qué es lo que dice Marcos aquí en el Evangelio? Dice: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. ¿Por qué viene esta persona a Jesús? Porque necesita de Dios. Pero cuando yo lo tengo todo, cuando yo tengo salud, cuando yo tengo carro, cuando yo tengo trabajo, cuando yo me doy muchos gustos, entonces, ¿qué sucede? Tiendo a separarme de Dios y no hay necesidad en mí de buscar a Dios. Este hombre tiene una necesidad muy grande, está afligido, es un leproso.
En la época de Jesús, y obviamente que por muchos siglos, los leprosos eran discriminados. También se creía que la lepra era una enfermedad contagiosa. Y en la época de Jesús y por muchos siglos se creyó que la lepra era solamente bueno, nosotros entendemos eso hoy en día, que se caen partes de la carne del ser humano, del cuerpo. Pero en la época de Jesús se pensaba que la lepra era cualquier enfermedad de la piel. Cualquier persona que tuviera una roncha o cualquier cosa de la piel, esa era una lepra. La ley de Moisés no era perfecta, obviamente. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones y muchas cosas que hacían pensar que este hombre estaba así, primero porque hubo alguien en su familia o él que cometió un pecado muy grave, una ofensa muy grande en contra de Dios, y que esta enfermedad le había llegado como un castigo. Y entonces veían a estas personas y su enfermedad como el producto de algo terrible, abominable, algo desgraciado que habían hecho estas personas o sus antepasados, y por eso estaban viviendo así. Según la ley de Moisés en el libro de Levítico, creo que es en el capítulo 23 si no estoy mal, decía que todas estas personas eran impuras, y por ser impuras eran sacadas de la sociedad, eran rechazadas, eran marginadas socialmente, familiarmente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Qué significa todo eso? No se les permitía participar de la religión, no se les permitía ser parte de la familia porque era precisamente por la condición del pecado y por la condición del contagio. No se les permitía entrar a los pueblos porque contagiaban a todo el mundo y era una persona impura. Y lo único que este hombre tiene es Cristo, nada más. ¿Y qué es lo que hace él? Él viene y se pone de rodillas, y esto es un gesto muy importante en los evangelios. Postrarse, colocarse de rodillas delante de alguien significa de que estamos reconociendo que esta persona ante quien nos estamos postrando, nos estamos colocando de rodillas es Dios. Este hombre entiende que Jesús es Dios y le hace una súplica, le dice: si tú quieres puedes curarme. Y entonces Jesús le dice: si quiero, y extiende la mano, lo toca y le dice: si quiero, sana. Y cuando Jesús hace eso, ¿qué está haciendo? En cierta manera está quebrantando la ley. ¿Y por qué está quebrantando la ley? Porque Él es puro, supuestamente según la ley de Moisés. Lo hace impuro a Jesús tocar un enfermo leproso. Y entonces, según la ley de Moisés, Él queda impuro porque tocó algo que está contaminado. Entonces está rompiendo la ley de Moisés. Y con este acto de tocar al hombre que es leproso, que es impuro, está demostrando que Él está por encima de la ley, que Él es más que la ley, que Él tiene poder sobre la ley, cuando Él rompe la norma de tocar a alguien que está enfermo y que es impuro de acuerdo a la religión judía. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Entonces Jesús, cuando lo sana, no solamente está demostrando que tiene poder sobre la enfermedad, como lo veíamos ayer en la tarde con otra cosa que Él hizo cuando expulsaba a los demonios y curaba a los enfermos, también está demostrando de que Él tiene poder sobre la enfermedad. La enfermedad le obedece porque Él es Dios. ¿Qué es lo que tiene a este hombre así? Realmente no sabemos cuál es el origen de su enfermedad. Obviamente que desde el punto de vista, sí, la enfermedad es origen del pecado. El pecado es el origen de ello.
Porque Dios no nos creó enfermos, Dios nos creó perfectos, Dios nos creó sanos. Y porque hay algo que está desordenado en el orden de las cosas, entonces por eso lo hace Jesús, sana a este hombre. No solamente lo sana físicamente, pero lo sana interiormente. ¿Lo sana de qué interiormente? ¿Se imaginan? Ninguno de nosotros nos podemos imaginar qué es ser leproso en la época de Jesús. Pero ustedes se imaginan ser uno rechazado, que se tiene que cubrir todo el tiempo, que no se puede bañar, que no puede ir a ninguna parte, no puede platicar con la gente que usted quiere, que usted no puede abrazar absolutamente a nadie, que usted no puede tocar a nadie, que cuando la gente lo ve salen corriendo porque tienen miedo de tener contacto con él, no solamente porque la enfermedad es contagiosa, pero si usted lo toca de acuerdo a la religión, quedo impuro y entonces eso significa de que tengo que hacer unos rituales en el templo y me tengo que purificar para poder otra vez hacer parte de la asamblea y poder ir a la iglesia, poder ir al templo, porque esto es lo que dice la religión judía. Y Jesús transforma la vida de este hombre. Jesús lo sana totalmente. Y esto nos demuestra lo que hace tener fe en Jesús. ¿Qué nos decía la carta a los Hebreos en la primera lectura que escuchamos en el día de hoy? Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Muchas personas vienen y se confiesan y dicen: Padre, mi familia perdió la fe, mis hijos no vienen a la iglesia, no creen. Ellos dicen que no creen en nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que rezar por ellos, porque es una gran tragedia, es un dolor profundo perder la fe. Si perdemos la fe, lo perdemos todo. Suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Por el Santo Padre, el Papa Francisco y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, oremos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, oremos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, oremos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y fomentemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, oremos al Señor. También ofrecemos las intenciones de esta misa por Evelyn Padilla, Alfredo Veladez, por la salud y bienestar de Arturo García, por las ánimas del purgatorio. Por estas intenciones roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos confiadamente y haz que la amargura de la tristeza que sufrimos se convierta en sacrificio de suave fragancia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que, confortados y fortalecidos por el divino manjar, podamos sobrellevar con valentía las futuras dificultades y ayudar generosamente a los hermanos que se hallan afligidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor.